Hoy comenzaremos a estudiar el libro de los Proverbios. Haremos una pequeña introducción del libro y dice, el libro de los Proverbios pertenece al grupo de los denominados genéricamente poéticos y sapiensales. Consta de una serie de colecciones que en forma de máximas, refranes, dichos y poemas transmiten la antigua herencia de la sabiduría de Israel. El contenido en su conjunto está encabezado por el título Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, razón por la cual la obra completa se ha atribuido a menudo a aquel monarca, célebre por su sabiduría y autor de 3.000 proverbios y 5.000 cantares. En efecto, una lectura atenta del libro pone pronto de relieve la complejidad de su composición, que es mayor de lo que pudiera apreciarse a primera vista. Aparte de Salomón, se cita como autores o recopiladores de dichos y sentencias a Agur, hijo de Jaquec, y al rey Lemuel, ambos según se cree oriundos de la tribu Masá, descendientes de Ismael. En 3 ocasiones se especifica que Salomón es autor de los proverbios que siguen, y en otras 2 se atribuye a los sabios, y en una se menciona la colaboración de los copistas al servicio de Ezequías, rey de Judá. La historia de todos los pueblos está plagada de hechos y acontecimientos en los que siempre el ser humano ha tratado de comprender las claves de su propia realidad y su relación con el mundo que lo rodea y de adoptar los comportamientos idóneos para todo momento y circunstancia de su existencia. La infinita variedad de fenómenos conocidos y la observancia de muchos de ellos repetidos de manera regular y cíclica han permitido enriquecer la experiencia de cada generación y deducir las actitudes que mejor convienen al desarrollo de la vida y la cultura de la humanidad. La más genuina sabiduría popular se basa en esa experiencia acumulada y transmitida de padres a hijos, frecuentemente en forma de máximas sencillas que por lo general son como lecciones morales brevísimas y fáciles de retener en la memoria. La validez de algunas de ellas queda a veces ceñida a un grupo humano de determinadas características de raza, nación, religión, idioma o costumbres, pero también las hay que pasan de un pueblo a otro y de una a otra época. Se trata, en este segundo caso, de pensamientos de valor universal que pueden integrarse de inmediato en culturas ajenas a la de origen. Así sucede en buena medida en los proverbios, donde por otra parte también se aprecian reflejos de sabiduría popular no israelita, mesopotámica, egipcia y de otros pueblos del antiguo Oriente Medio. Por ejemplo, las 2 colecciones de refranes atribuidas respectivamente a Agur y a Lemuel, o al paralelismo existente entre un famoso texto del escriba egipcio Ameninope de alrededor de 1000 años antes de Cristo. Un proverbio de contenido sapiensal se llama mashal en hebreo, palabra aparentada con una raíz que junto a otros significados incluye el de dominar o regir. Esta idea tipifica al auténtico machal como una expresión persuasiva y estimulante, cualquiera que sea la forma en que se presente, como proverbio o refrán propiamente dicho, con máxima moral o como sentencia que sospesa y compara diversas conductas y actitudes adoptadas frente a la vida. En ocasiones, machal significa también parábola, alegoría, fábula e incluso acertijo. La sabiduría de Proverbios se centra sobre todo en los ámbitos de la vida no regulados por ordenanzas cúlticas ni mandamientos expresos del Señor. Por esta razón, la mayor parte del libro no se refiere a temas propiamente religiosos, se refiere más bien a lo que son específicos de la existencia humana, ya sea en su dimensión personal o colectiva, y la sociedad en general, la educación, la familia, el adulterio, la relación entre padres e hijos, la relación entre el rey y sus súbditos y la honradez en los negocios. En algunos textos se plantean cuestiones generales de moral y en otros se proponen reglas de urbanidad y conducta social. En todos estos casos, lo evidente es que Proverbios considera la sabiduría como un principio esencialmente práctico, fundamentado en la observación, la experiencia y el sentido común y orientado hacia los múltiples aspectos de la actividad humana. Sin embargo, no sería correcto olvidar que la religión de Israel también marcó con su propio sello esa misma sabiduría que se adquiere por medio de la experiencia.
Prueba de ello es la afirmación que abre la primera de las colecciones de proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, lo cual significa que la única verdadera sabiduría es la que entraña una forma de vida basada en la obediencia a Dios y manifestada en el amor a la bondad y a la justicia, y en el poema en el que se elogia a la mujer virtuosa, con el que también se cierra el libro. Vuelve a hacerse mención del temor a Jehová. En Proverbios, la mente de los sabios de Israel aparece como subyugada por la doctrina de la retribución, es decir, del premio o el castigo que merece la actuación humana, según sea buena o mala. Esta idea, que se presenta a menudo, se enuncia de modo determinante en el capítulo 11, versículo 31. El justo será recompensado en la tierra, y otro tanto sucederá con el impío y el pecador. Pero como la experiencia demuestra que la felicidad no siempre en esta vida es corona de virtud, ni la desgracia lo es de la maldad, llegó un momento en que el pensamiento de la retribución, habiendo entrado en crisis, dio paso a la gozosa enseñanza del amor y el perdón de Dios, ya recogida en libros como Job y Eclesiastés. Damos gloria a Dios por iniciarnos en la sabiduría divina. Sabemos que aun cuando hayamos escuchado acerca de el contexto del libro de los proverbios, contexto cultural, histórico, geográfico, también tenemos que saber que este libro, como todos los demás que encontramos en la Biblia, fueron inspirados por Dios y que los autores mencionados fueron guiados por Dios mismo para poner por escrito tal sabiduría. Sabiduría que no se asemeja ni se iguala a la sabiduría humana. Y si nosotros los ponemos por obra, si nosotros practicamos estas palabras aquí escritas, seremos más que vencedores, seremos victoriosos, aprenderemos a ser más prudentes, más sabios. Usaremos la inteligencia y el conocimiento en nuestra vida diaria y creceremos, ¿verdad? Pues es una bendición poder regirnos por la palabra de Dios, por las instrucciones aquí dadas. Así es que abramos nuestro corazón. Pues en el mundo popularmente conocemos refranes y refranes que realmente son aplicados y traen grandes lecciones. Pues, ¿qué esperaremos de estos proverbios divinos? Mucho más. De tal manera que digámosle ahí al Señor: Dios eterno, ayúdanos. Hoy nos disponemos para que tú nos hables y nos enseñes, porque anhelamos más de ti. Queremos ser sabios y solamente la palabra de Dios nos hace sabios y con ella caminaremos en la vida eterna, que empieza desde ya. La vida eterna empieza en el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón y empezamos a tener el conocimiento del Padre y del Hijo. Y ese conocimiento es un conocimiento solamente hallado en la Escritura. De tal manera que hoy, Dios eterno, te rogamos que nos guíes y nos dirijas, Señor, porque queremos ser asidero de sabiduría. Bien dice la palabra también en la carta del apóstol Santiago: si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Y ahora, Señor, nosotros te pedimos sabiduría, pero sabemos que debemos leer los proverbios para poder enriquecernos en ella, para poder tener recursos espirituales en nuestra mente y en nuestro corazón. Recursos espirituales a través de estos proverbios que bendigan y edifiquen familias, que guarden matrimonios, que fortalezcan las relaciones entre padres e hijos, que levanten mujeres sabias, hombres honestos, prudentes, responsables, empleados y jefes sometidos a ti, y unos y otros, Señor, dirigidos por ti, por tu palabra.
Te damos gracias, amado Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén.